3, 2, 1. Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The New Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de AI The New Sexy. En esta ocasión es algo diferente. Estamos haciendo por acá un experimento. De hecho, acá tengo a alguien muy especial que ahorita les voy a presentar. Esta nueva temporada nace de el querer retomar el podcast, ¿no? Yo sé que han habido varios intentos un poco fallidos, pero bueno, justamente acá Cas Quintana, quienes les voy a presentar a continuación, pues tuvo la grandiosa idea de retomarlo, hacer una colaboración. Y bueno, aquí estamos. Entonces, el regreso de AI The New Sexy se lo debemos a Cas. Y bueno, ahora sí, déjenme presentarla. Cas es estratega de inteligencia artificial y marketing manager. Ella trabaja dentro del ecosistema tech en Canadá y está involucrada en IT Consulting sobre la suite de Microsoft. Entonces, ¿qué tal, Cas? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Hola. Ay, muy bien, muy feliz, muy emocionada de esta nueva temporada. Qué bueno. Y pues sí, déjenme contarles que estuvimos platicando mucho sobre qué sería bueno traer a esta temporada, cuáles son los hot topics y como qué vale la pena platicar al respecto. Teníamos un montón de ideas, sabemos que también en la industria hay muchas cosas que están sucediendo. De hecho, ha sido todo un reto también seleccionar algo que no vaya a caducar tan rápido, ¿no? Sino cosas que les sirvan a ustedes, que les interesen, que también nosotras podamos como conversar a gustito, ya saben. Y de ahí salió este tema, ¿no? El gran problema de llamar inteligencia artificial a todo. Eso es algo de lo que yo siempre me quejo y que también yo ya personalmente estoy muy harta. No sé cómo tú lo has vivido, Cas. Sí, igual. Cuando cuando empecé a escuchar este concepto, me hizo totalmente clic, ¿sabes? Como que es algo que nunca había pensado antes y de repente escuché y yo, claro, llamamos IA a todo. O sea, qué gran problema es esto, que la tecnología es tan grande y lo llamamos igual. Pero sí, justo fue uno de los temas que pensamos que podría ser bueno empezar con porque pues va desde lo básico, ¿no? Y como te contaba que término lo encontré en un libro que se llama AI Snake Oil y el autor justo empieza haciendo la analogía de que imagínate que los medios de transporte todos se llaman igual, todos son medios de transporte. O sea, a los coches los llaman medio de transporte, a los barcos medio de transporte, todo es medio de transporte. Entonces, qué difícil sería un mundo en el que tú quieres regular, no sé, la contaminación de una ciudad, bajando el uso de los coches y no se puede hablar de esto porque todo es medio de transporte. Entonces no sabes si te estás refiriendo a los barcos, a las bicis, ¿sabes? A las patinetas. Y algo Sí, muy ya me similar pasa imagino. con la inteligencia Oye, ¿quién te artificial. atropelló? Un medio de transporte, ¿no? Ajá, y entonces Sí, vamos a regular las carreteras para los medios de transporte. Y exacto. entonces, ¿a quién se les cobra? ¿A quién se les multa? ¿Se les multa igual a Exacto. todos o qué onda? Sí, y hasta el uso, ¿no? Imagínate, o sea, puedes llegar rapidísimo en un medio de transporte, sí, pero si estás hablando de la bicicleta o si estás hablando de una moto, entonces Me sí voy a es comprar un medio de transporte. exacto. No es lo mismo comprarte un jet que una bici, que un Sí, scooter. Sí, exacto, sí, sí, exacto. sí. Entonces creo que sí ocurre algo similar, pero ¿tú qué crees que sea el gran problema de llamar IA a tecnologías tan diferentes? Pues mira, hay muchas cosas. Yo aquí voy a empezar a soltar todo, ¿no? Sí, tú dale. Una de las cosas que a mí me molesta
es que, por ejemplo, en el mundo de las startups, ¿no? Todas las startups es como, sí, implementamos inteligencia artificial y trabajamos con IA y Center AI y todo, pero jamás te dicen qué tipo de inteligencia artificial. Y esto puede ser desde, oye, implementamos un chatbot, hasta, oye, te generamos tu avatar nada más con IA y ya por eso decimos que utilizamos IA. Creo que afortunadamente ya nos hemos estado moviendo hacia un punto donde las empresas empiezan a entender, y las empresas y los inversionistas empiezan a entender que es más importante declarar qué tipo de tecnología estás utilizando, porque no todo se debe de medir igual, así como lo hablábamos ahorita del tema de transporte, ¿no? Ahora, Ujú. hay otro problema que a mí híjole, me enoja mucho, que es siempre que atribuimos los despidos a algo, es la inteligencia artificial, como si fuera un ente, ¿no? O sea, como si fuera una persona. Y el gran problema de eso también es que cuando necesitas un culpable, no dices como, ay, fue por el medio ambiente, ¿no? O sea, o fue por... No, es, ok, ¿a quién le estoy asignando la culpa? Y al darle esta connotación como si fuera una persona, yo lo llamo así como el antropomorfizar la inteligencia artificial, terminas echándole la culpa a un ente que ni siquiera existe, que ni siquiera tiene nombre y apellido, que ni siquiera sabes qué engloba, en qué momento empieza, en qué momento termina. Y hay cosas que hay veces que ni siquiera es inteligencia artificial, son automatizaciones, son decisiones del C-level para acortar costos, son muchas otras cosas que en algún momento nada más dijimos la IA, ¿no? O Claro, ¿cómo ves? ¿Te ha tocado sí. escuchar eso? Sí, 100%. Y justo igual en las empresas, o sea, cuando toman decisiones, es como, es esta nube como tan gris que no sabes de qué están hablando, ¿no? Es como si el CEO quiere implementar inteligencia artificial y, ok, pero ¿en qué? ¿De qué manera? ¿Sabes? ¿A quién? ¿Qué es lo que va a automatizar? ¿O solamente va a poner copilot chat? Sí, creo que es muy confuso para los empleados también de las empresas, para los que no están involucrados con la inteligencia artificial, como solo tener un gran nombre en donde no sabes qué involucra este ente, como tú lo dices. Luego también hace poco vi un artículo de Jack Dorsey, no sé si lo viste, eh, creo que es de los primeros o de los únicos CEOs que realmente ha explicado cómo es que la inteligencia artificial va a cambiar las estructuras de las empresas, ¿no? Y creo que faltan muchos CEOs y gente que explique realmente qué es lo que piensan que va a cambiar dentro de la empresa y por qué están haciendo los despidos que están haciendo y muchas veces pues no lo explican, Sí, no lo y pasa explican. también otra cosa que esto me lo encuentro también muchas veces cuando ya están implementando inteligencia artificial, que hace unos meses yo publiqué un artículo de, oye, necesitamos un AI strategist, porque los estrategas de la inteligencia artificial, una de las cosas que hacen también es medir. ¿Por qué? Ujú, Porque si bien hay muchas empresas que ya hicieron ese paso de invertir en Copilot, ¿qué es lo que miden? ¿No? Hay veces que simplemente es como, bueno, medimos que tengan licencias. Oye, eso no habla de la eficiencia. De hecho, estos artículos sensacionalistas que salen y dicen como, no, la inteligencia artificial no ha traído retornos. Bueno, pero ¿qué estás ujú, midiendo? ¿Retornos sobre qué? ¿Retornos sobre productividad? ¿Retornos sobre el dinero generado? ¿Retornos sobre el tiempo ahorrado? O sea, ujú. para empezar ahí, no tenemos claro, porque otra vez, partiendo desde que no definimos qué llamamos inteligencia artificial, pues si no sabes ni Claro, siquiera qué es, ¿qué vas a medir? Entonces, sí, creo que exacto. hay una falta de alineación que viene también de esta definición. Ujú, sí, acá en la empresa, ¿cómo explicamos un poco la inteligencia artificial para, pues, C-suite que no sabe cómo pensar en esta tecnología? Es como lo dividimos en dos. Está la parte de la innovación y la parte de la productividad. Entonces, en la productividad, pues es claro, Copilot, que ya no tengas que pasar horas escribiendo un email o ideando, que puedas tener toda tu suite en un mismo lugar, que puedas usar Word, Document y PowerPoint y todo en el mismo sitio, que te ahorra pues sí tiempo de tu trabajo que a lo mejor era tedioso, repetitivo. Y luego está la parte de innovación, en donde sí vas a usar la inteligencia artificial para automatizar procesos dentro de la empresa.
¿no? Y estas dos cosas desde el principio están muy separadas porque son diferentes niveles, justo como dices, o sea, de cómo vamos a medir el resultado. Ah, pues productividad se mide de esta manera, innovación se va a medir de esta manera, ¿no? Pero sí creo que las empresas de tecnología y la gente que está empezando en implementar inteligencia artificial, deberíamos separar como las grandes nubes de IA. Por ejemplo, tú ¿cómo separarías y en tu trabajo qué tipo de IA usas más? Ujú, Eso está interesante porque, por ejemplo, yo utilizo definiciones diferentes para la categorización, ¿no? O sea, tú ujú, ahorita lo hiciste un poco más de cara a las áreas de negocio quizás o de ujú, cara a cómo se tangibilizan herramientas, ¿no? O sea, a mí me gusta categorizarlo un poco más enfocado hacia las tareas que resuelven, ¿no? Y las capacidades de la IA que se utilizan. Por ejemplo, está la famosa IA generativa que ya conocemos todos, todas, un chat GPT, un Claude, un Copilot, eh, que la IA generativa por sí sola son estos modelos que permiten crear o generar ideas completamente nuevas, ¿no? Estas ideas, yo siempre lo digo como son ideas o conceptos nuevos que son coherentes y plausibles. Yo eso siempre se los digo a mis alumnos y es de lo primero que les digo. A ver, la IA generativa es coherente y plausible. Coherente porque hace sentido con lo que hay a su alrededor. Plausible porque es probable que ocurra aquí y ahora, ¿no? O sea, por eso, cuando ves una imagen generada por estas herramientas, parece una persona real. Por eso cuando alguien escribe o contesta una IA, parece que hay una persona detrás. Estos resultados se asemejan mucho a las creaciones humanas. Entonces, por esa parte está las capacidades generativas, ¿no? Que puede ser texto, video, música, imágenes, lo que quieran, ¿no? Luego está, por ejemplo, toda la parte de lo predictivo. Y dentro de lo predictivo está el procesamiento del lenguaje natural, que es la categoría que estudia la lingüística de cómo nos comunicamos, que de hecho antes estaba muy asociado a la frecuencia de veces que se pronunciaba o se escribía una palabra, el análisis de sentimiento, que eso es un poco menos creativo, menos generación nueva y más estadístico, ¿no? ujú, Porque ujú. hagamos también esa distinción. Los modelos predictivos se basan muchísimo en la estadística y probabilidad de lo existente. Y, por otro lado, los generativos se tratan de la probabilidad de ocurrencia de muchas cosas en su conjunto. O sea, creo que en nivel de escalabilidad la IA generativa genera probabilidades sobre conjuntos de datos muchos más grandes que la predictiva, ¿no? Y entonces ahí en Ok. la predictiva también tenemos, ya nada más para cerrar esto, No, no, tenemos no, te iba a también preguntar de eso. sí, sí, Ajá. tenemos también la parte de, por ejemplo, optimización, ¿no? La minimización de costos, la maximización de ingresos, el reconocimiento de tendencias, de compra, o sea, todo lo que vaya enfocado a reconocimiento de patrones en imágenes y por lo tanto, tienes clasificaciones. Pasa que también ahí, eh, lo que tenemos con esta parte de la guía predictiva es muy claro o hasta cierto punto es un poquito más trazable cómo se obtienen los resultados, ¿no? Porque incluso las bases de entrenamiento no tienen que ser tan diversas como los de la IA generativa, ni tan gigantes los set de datos como los que estamos acostumbrados a utilizar hoy en día para entrenar estos large language models. Por eso son Ujú. largos modelos de lenguaje. Ahora sí, te robé la Ya. palabra, cuéntame. No, 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 me quedé pensando justo. Entonces, la IA generativa podemos pensar en ChatGPT, Claude, OpenAI, bueno, perdón, Sí, Suno y Copilot, herramientas Suno. que crean, o sea, generan cosas nuevas como tú dices. Y la predictiva entonces podría ser tipo, yo pienso, como los algoritmos de las redes sociales que saben exactamente, o sea, analizan el sentimiento, te ponen enfrente qué es lo más probable que te guste ver después de este video corto de perritos. Esa es una parte Sí, de la predictiva. sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, alguna inteligencia artificial de reconocimiento facial o Ujú, de, por ejemplo, para esta parte
identificación de síntomas de una enfermedad, ¿no? O que tienes una predisposición para desarrollar tal enfermedad. O, por ejemplo, algoritmos de análisis de fraude. Todos estos que son más claros y que están basados en un histórico y que por lo Ujú. tanto generan algo basado en un histórico, está más de la parte predictiva y de la parte generativa está creaciones totalmente nuevas, algo que no está en el set de datos. A ver, Ya. sí puede citar y ya lo hemos visto, ¿no? Por ahí no por nada salieron las demandas de, oye, incluiste en tu set de datos de entrenamiento los artículos del New York Times, porque Ujú. lo citó. Bueno, sí, sí se puede, pero la creación que genera no es al 100% fidedigna de lo que hay en el set de datos, ¿no? Y de hecho Ujú. de ahí también que vengan las alucinaciones, que al final una alucinación no es nada más que el resultado más probable de ocurrencia dado algo, ¿no? O sea, y Claro, nosotros claro. le llamamos alucinaciones porque dices como, no, eso no existe, pero oh, sorpresa, nada de lo que genera la IA existe, ¿no? La IA Claro. generativa al menos. Oye, ¿y las alucinaciones es más probable que se dé en la IA generativa que en la predictiva? Es que para empezar, en la IA predictiva no podríamos decir que hay alucinaciones. En la IA Son predictiva errores. hay errores, exacto. Ajá, Y ok. por eso no se le llama error a la parte generativa, porque ni siquiera la IA generativa, por su naturaleza, no busca predecir completamente algo al 100%, que tampoco la predictiva, ¿no? Pero Ujú, no busca valores, no busca estos comportamientos del histórico, sino genera. Y entonces si claro. estás generando algo completamente nuevo, no te puedes equivocar, no es un error, Ujú, simplemente es algo que es menos congruente o menos probable que ocurra, o, ¿sabes? ujú, ujú. Mientras que en la IA predictiva sí existen esos errores con el resultado esperado. Ok, ok, ok. Y justo como yo entiendo las alucinaciones en la IA generativa, porque pues gran parte de lo que hago es dar entrenamiento a empresas y esta pregunta sale mucho cuando estamos usando Copilot, por ejemplo, que es de, bueno, ¿cómo sé que lo que me está diciendo es verdad? ¿No? Y ahí casi siempre hago como estas dos distinciones de, a ver, o sea, siempre el nivel de verificación depende de la importancia que le vayas a dar a esta respuesta, ¿sabes? O sea, si vas a hacer un email y estás poniendo una estadística pues que no es o que se le inventó la IA y todo, pues sí, es una alucinación y nunca es bueno tener alucinaciones en contenido, pero tampoco va a ser tan grave como si fuera otro tipo de errores que te cuestan mucho más corregirlos, ¿sabes? Otro tipo de comunicación y todo. Supongo que es lo mismo con los errores en la predicción. O sea, cómo tú mides qué tan grave es un error en lo predictivo versus cómo mides qué tan grave es un error en lo generativo, Pues mira, ¿no? para empezar hay diferentes métricas, ¿no? En lo predictivo, dependiendo de si son casos de categorías o de valores estimados, tú puedes calcular un error, ¿no? O sea, calculas el error cuadrático medio, ¿no? Así, digo, no me voy a meter a hablar de estadística, pero puedes generar esos errores y entonces calcular tu matriz de confusión y puedes empezar a obtener todas estas estadísticas. Sin embargo, cuando hablamos de IA generativa, no hay una declaración como tal tan visible en el chat, al menos en la interfaz gráfica, de, oye, te estoy dando el resultado con menos probabilidad, o más bien, el Ujú, resultado con más probabilidad, pero esa probabilidad es muy baja, ¿no? O sea, no, sí. tú nunca ves esa probabilidad, tú nunca sabes qué tan cercano está de la información que encontró en el set de datos. Ahora, el set de datos puede ser una mentira, ¿no? De ahí lo vimos que Totalmente. eh, las fuentes de información a veces son Reddit, ¿no? Y entonces, a ver, desde el mismo set de datos, aunque te dijera esto es 100% apegado a lo que dice la fuente, pues la fuente es cualquiera, ¿no? Sí. Eso es uno. Y la otra es que, otra vez, la naturaleza de cómo existen es totalmente diferente, ¿no? O sea, ahora, hay muchas formas de poder identificar una alucinación, ¿no? O sea, para empezar, siempre hay que tener el factor de human in the loop, ¿no? ¿Qué es human in the Ujú, loop? Siempre revisar
los resultados antes de hacer copy-paste, antes de tomar una decisión basado en eso, entender cuáles fueron los supuestos. Hay algo que me gusta hacer a mí, que es, em, en lugar de dejar que vaya y busquen todo su conocimiento, yo casi siempre le paso fragmentos de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, un texto, y entonces quiero que basado en ese texto me diga qué entendió, y después de lo que entendió, yo digo, ah, sí, sí hace sentido, y ya empiezo a desarrollar, ¿no? Ujú. Eh, Antes de decirle, hey, ve y busca, ¿no? Porque así también yo hago una curaduría de la base de conocimiento que está considerando, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. esa es una, ¿no? Otra es, eh, también, en la medida de que tú vas conversando con la IA, tienes una conversación, entre más larga se vuelva esa conversación, más probable es que alucine, más probable es que se le olvide lo primero que platicaste, ¿no? Por algo que se le Ujú, llama ventana de contexto. ujú. Entonces, como que hay varias cositas ahí que cuando las vas poniendo en suma te das cuenta de que la IA alucina más de lo que ni siquiera pensamos, ¿no? Y otra vez regresando a lo que tú decías, pues hay que ver qué tan dispuestos estamos a asumir ese error, ¿no? O Ujú. sea, no es lo mismo que alucines para hacerme una canción y que metiste palabras que no tenían nada que me alucines en un reporte ejecutivo que voy a ocuparlo para algo, una decisión muy importante, ¿no? O sea, Claro, ahí claro. depende también Sí, de dónde lo sí. estamos midiendo. Y justo em, haciendo el link con los tipos de IA, ¿no? ¿Cómo llamamos IA a todo? Pues de ahí también nace el mismo problema de que, bueno, pues sí, está haciendo, o sea, justo esta distinción de está haciendo una alucinación o está haciendo un error. Bueno, depende de qué IA estamos hablando. Estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, bueno, pues el error va a ser una alucinación y pues sí tienes que, sabes, siempre estar al pendiente y todo. Pero si es una IA predictiva, entonces las preguntas cambian, ¿sabes? Creo que por eso es tan importante saber qué tipo de IA estás hablando, de qué tecnología te refieres cuando hablas de inteligencia artificial. Claro, Sí. hay otra cosa que también me parece importante. Hace unos días yo escuchaba justo un podcast. Yo soy muy mala con las referencias, entonces perdónenme si de repente no digo cuál. Por ahí probablemente lo deje en la descripción. Y digo probablemente porque depende de que me acuerde, ¿no? Ok. Pero básicamente lo que escuchaba era que cada vez las personas se van a empezar a volver un poquito más técnicas, ¿no? O sea, entender estas cosas que antes solo le dejaban a los ingenieros y era como, pues el ingeniero va a saber ahí cómo funciona y qué onda, ¿no? Cada Ujú. vez las personas de productos se están volviendo un poquito más técnicas a entender cómo funciona detrás estos algoritmos. ¿Qué Claro. pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si el parámetro lo muevo así? Oye, yo ya estoy teniendo gente, alumnos, de hecho, el 90% de mis alumnos no vienen de áreas de la ingeniería. Vienen de Sí. áreas de producto, de marketing, administración, y se están metiendo a programar con Cloud Code. Entonces, Ujú. ahí también agrega muchísimo valor porque otra vez, vemos cómo las diferentes partes de la IA se están democratizando y por eso mismo también Ujú. es importante que estos conceptos se conozcan, ¿no? Para entender Claro. qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuáles son los riesgos, cuáles son las implicaciones, cómo lo tienes que reportar, porque, a ver, ahorita sí, padrísimo el hype de la IA y todos adoptamos, pero está llegando el momento donde ya se invirtió, ya fue así como te di trainings, te di todo esto, ok, ¿de qué nos sirvió? ¿No? Esta parte de accountability va a llegar a nosotros y tenemos que aprender a medir, aprender a rendir resultados y también exigirlos del otro lado, ¿no? De exigirlos desde la perspectiva de la IA, de a ver, me está conviniendo utilizar este modelo, me está conviniendo utilizar esta empresa de IA, o sea, ya un poquito a lo mejor spoileando lo que vamos a hablar más adelante de, oye, ¿está bien utilizar el modelo más caro? ¿Me está Ujú. rindiendo, tal cual me está dando Claro, claro. rendimientos? ¿O debería de Sí. empezar a utilizar algo más sencillo? Entonces, Sí. es que la IA me empiece a reportar, entender cuánto me estoy gastando yo a nivel individuo y entender también a nivel empresa si nos está conviniendo automatizar todo, porque si no, también por eso después viene el rebote. No sé si has Ujú. escuchado de las empresas que han dado un paso para atrás, de que despidieron a un montón y luego no, siempre no, Sí, ya. ya vamos a Recontrataron a recontratar. todos. Sí. Sí, entonces por eso es importante
eh, podamos tener también esta parte de accountability hacia todos Ujú. lados, ¿no? Sí, y de AI literacy. Las empresas que he visto que son más exitosas usando la inteligencia artificial, por lo menos en el área de productividad, o sea, de Copilot en tu día a día, porque muchas veces les dan licencias a todos, ¿no? Y no hay, o sea, hay cero entrenamiento, cero juntas internas de cómo usarlo, de cuáles son las mejores prácticas, de qué sí poner, qué no poner, o sea, porque justamente creo que hay una gran incógnita en todos los niveles, ¿sabes? O sea, desde arriba hasta cómo vamos a dejar que lo usen, cómo vamos no sé, a darles como las herramientas básicas, a los conocimientos básicos para que la puedan usar bien. Y las mejores empresas, bueno, las empresas que han tenido más éxito dentro de sus empleados usando la IA son esas que empiezan del entrenamiento desde lo básico. O sea, que sí se toman el tiempo para decir como, mira, esto es la inteligencia artificial generativa, así funciona, ¿sabes? O sea, estos son los básicos que necesitas saber, ni siquiera, o sea, lo técnico, pero sí que sepan porque justamente porque alucina una IA, cómo es que predice, ¿sabes? O sea, lo básico de no es un oráculo de la verdad, o sea, son números y está haciendo una predicción de qué cree que es lo más probable que sea la respuesta correcta. Y cuando la gente empieza entendiendo estos conceptos, creo que se vuelve mucho más fácil usar la inteligencia artificial, ¿sabes? Porque entonces ya es como, ok, entiendo cómo funciona. Ahora, con esto que ya sé, por ejemplo, en mi trabajo en marketing, ¿no? O sea, entiendo que la IA tiene capacidades creativas y que si le pongo como un buen prompt, le doy contexto y como todo lo que necesita la IA, porque sé cómo funciona la inteligencia artificial, más aparte lo que yo sé de marketing, que es mi mercado meta, el producto que estoy vendiendo y todo, y yo combino estas dos cosas, mi resultado va a ser mucho mejor que si no supiera cómo funciona la inteligencia artificial y yo nada más estoy platicando con la IA, ¿sabes? Creo que justo entender lo básico, y creo que también por eso empezamos con este episodio, porque es el fundamento para poder usarlo en tu día a día, para poder justo como empoderarte, como tus alumnos, ¿no? O sea, de que ya pues Claro. solitos están usando Cloud Code porque están aprendiendo lo básico y de ahí se van y se van y se van y se van. Sí. Pero sí. Ahora que mencionabas esto de la IA tiene capacidades creativas, uy, ese es todo un tema también, ¿no? O Sí. sea, la IA puede ser creativa, ese es un tema que también, digo, no voy a abundar ahorita, lo dejamos para más adelante, pero tengo muchos comentarios al respecto de todo tipo, ¿no? Pero regresando un poquito más a estas empresas que han invertido en IA y que de repente no les está funcionando. En la mañana escuchaba otro podcast, ese sí me acuerdo cuál era el de Maca Arriba y otra chica que me perdone porque no recuerdo cómo se Rosa llama, pero Laura. el de, ándale, el Ujú. de chisme corporativo y hablaban sobre que Uber había gastado no sé cuántos millones y que el tercer mes del año ya habían gastado su presupuesto y pues sí, claro, o sea, a ver, me molesta y yo, pero ¿sabes lo que más me molesta? No, no es cierto. Me encanta el podcast, está bueno, pero creo que a veces nos quedamos en la nota amarilla que sale en las noticias, ¿no? A ver, nadie dice, o sea, todos culpamos a la IA de, sí, la IA es carísima. A ver, ¿por qué nadie está diciendo como que, nadie se sentó a explicarles cómo debían de utilizar los tokens, ¿no? O sea, a mí Exacto. a mí creo que dos veces en la vida se me han agotado los tokens y eso que utilizo la IA un montón, ¿no? Pero a ver, Sí. no es porque haga magia o porque yo le caiga mejor a la IA, ¿no? Es porque hay cuestiones como, por ejemplo, cómo manejar el contexto, cómo manejar las sesiones, las conversaciones, que se tienen que saber, porque si no, nada más estás quemando dinero. Y claro, si no le explicas eso a la gente, si no entienden el funcionamiento, se van a quemar el presupuesto. Exacto, exacto. Entonces, ahí es donde viene como oye, hice una inversión y me quemé todo el presupuesto. Claro que te quemaste el presupuesto, si nunca les enseñaste que a lo mejor necesitas utilizar caché de las sesiones, ¿no? Ya esto es como un poquito más técnico que igual más adelante vamos a ir hablando, pero tampoco asustarnos y decir como, es que la IA sale carísimo. A ver, sí es caro.
pero puedes optimizar hasta un 80% de lo que hoy te está costando si lo aprendes a utilizar bien, ¿no? O sea, y digo, aquí voy a aventar mi comercial porque seguramente para cuando se publique este episodio ya va a haber salido mi curso de Context Engineering en Platzi. Pero algo interesante de esto, igual tengo por ahí una guía, mándenme un mensajito para saber que Comenten. llegaron hasta acá. Mándenme un Ujú. mensajito y les mando la guía de Context Engineering. Pero justamente es entender desde la documentación cómo funciona el modelo, ¿no? ¿En qué momento gasta más? ¿En qué momento gasta menos? ¿Cómo puedo ahorrar tokens? ¿Cómo puedo yo hacer que no se le olviden tanto las cosas, ¿no? Porque no sé si les ha pasado también, especialmente otra vez hablando de la IA generativa, que llega un momento donde dices como, pero ya le dije 30 veces que no, que eso no era así, Que que era no esto otro. use hyphens, que no use, ¿cómo se llaman? Los guiones largos, pero lo Sí, sigue usando. lo sigue usando. ¿Dónde tienes que poner esa instrucción? Sí, Porque cada vez que tú le vuelves a decir, no, así no es otra vez, vuelve a cargar todo lo de arriba de la conversación. Y entonces también ya tiene un contexto bien largo que es como, bueno, ¿a qué le hago caso? ¿A lo que generé arriba 30 veces o a lo que esta personita me está diciendo al último? ¿No? y Entonces pobre ahí hay IA, como, sí, bien contradicciones que confundida la ya. IA, exacto, que contradicciones que la IA no puede resolver tan fácilmente, ¿no? Porque otra vez, Ujú. la IA no es consciente, la IA no razona, puede simular el razonamiento, pero al final es, pues, mera estadística y probabilidad, ¿no? O sea, Claro, justo. por eso, Y volvemos, es tan importante entender sí, lo básico de cómo funciona, justo let's go este back to tipo de cosas. basics. Sí, Sí, que creo que se está, como que no se está hablando, ¿sabes? Tanto. O sea, creo que se está dejando mucho al aire y ya como que la gente piensa que deberían saber usar la inteligencia artificial porque ya todo el mundo lo está usando, cuando la verdad es que la mayoría de la gente está igual de confundida y no saben cómo tener un buen resultado con ChatGPT, ¿no? Cuando a lo mejor, o sí. sea, empezar a entender estos conceptos es como, más bien, parece muy básico, pero creo que es súper necesario. O sea, en la era en donde vivimos ahorita. Sí, definitivamente. Yo quiero, digo, ya para ir cerrando, yo quiero hacer un pequeño disclaimer que seguramente van a notar a lo largo de estos episodios, pero yo soy optimista de la IA, ¿no? O sea, a ver, que sea optimista no significa que no reconozco los errores, que no sé distinguir en qué momento sí y en qué momento no, pero a lo que hago referencia cuando digo que soy optimista de la IA es que yo siempre voy a buscar la manera del cómo sí. ¿No? Y del Ujú. cómo sí hacer que esto nos funcione. ¿Por qué? Porque todo el mundo allá afuera nos está diciendo el por qué no y el por qué es malo. Ok, pero a ver, si ya tenemos esta fuerza que es tan inevitable, pues mínimo buscar hacer cómo sí nos funcione, cómo nos mejore la calidad de vida, cómo nos mejore el nivel de ingresos, cómo nos mejore lo que estamos haciendo Claro. todos los días, ¿no? O sea, yo creo que igual que la contaminación, no voy a traer el tema, pero no es un tema de, ay, pues ahora yo nada más soy la que ahorra agua y ahora nada más soy yo la que recicla, sino es un problema de industria. Y para que este problema de industria empiece a levantarse o empiece a escucharse, pues tenemos que ser también nosotros críticos, ¿no? Sí. Y pues si no vamos a poder derrotar toda la industria porque en verdad esta agenda también alrededor de la tecnología tristemente no la marcamos nosotros, al menos sí buscar la manera en la que nos beneficie o nos afecte lo menos posible, ¿no? Sí, Entonces, sí, eh, concuerdo. 100%, 100%. sí, Sí, creo que también ya la tecnología llegó, está aquí, no se va a ir a ningún lado, ¿sabes? O sea, es justo mejor empezar a hablar de cómo si adoptarla, hacerla parte de nuestra vida, de qué manera también, porque a lo mejor no de todas las maneras es lo ideal, pero claro que va a beneficiar y está beneficiando grandes partes del mundo, ¿sabes? Y de la vida y de las industrias. Y sí, entender estas, o sea, como tú dices, o sea, empezar desde el optimismo, menos hacia lo negativo, pero más el cómo sí, creo que eso también puede hacer que pongamos un granito de arena en como, oye, industria, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sabes? O sea, empezar claro. a cuestionar un poco más.
Sí, Sí, tirar menos hate y sí. más bien ser más propositivos y críticos, ¿no? Ujú, Y entonces, bueno, o sea, creo que me gustaría cerrar como este episodio con entender que no nada más es qué opinas de la IA, sino qué hay detrás, ¿no? ¿De qué IA estamos hablando? ¿Toda la IA es igual? ¿Debiéramos llamarle a todo IA? Eh, y sí, o sea, llevárnoslo a la reflexión para que la próxima vez que alguien te diga, quiero implementar IA, o tu jefe te lo pida, o tú mismo digas como quiero aprender IA, ¿qué parte de la IA? ¿Qué me ujú. interesa? ¿No? O sea, y empezar a llamarlo por su nombre. Y si no sé cómo se llama, investigarlo, porque también es válido no saber, todos Claro. estamos aprendiendo de esto, las cosas cambian todos los días, entonces partir de ahí, Sí, ¿no? sí, 100%. Sí, las preguntas deben de hacerse mucho más puntuales, ¿no? De qué tipo de IA Claro. estás hablando, qué tipos de IA existen y de ahí empezar con las conversaciones. Sí, Perfecto. concuerdo. Pues bueno, Cas, con esto llegamos al final del episodio. Platícanos cómo te podemos encontrar en redes. Estoy en Instagram como ai.cas y en TikTok como ai.cassandra. Y sí, ahí me pueden seguir, me pueden mandar mensajes y comenten también aquí en el video qué les pareció, de qué les gustaría que habláramos, que investigáramos, que trajéramos a la mesa. Y pues sí, Sí. me gustó Y ojo mucho la ahí, plática. Cas es con doble S. Nada más Ah, para sí, que... sí, sí. Sí, CASS. sí, sí, perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias amigos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. A mí me pueden encontrar como @FridaRu en todas mis redes y ya saben que también las redes del podcast lo pueden encontrar como @AI de New Sexy. Y bueno, ya saben, nos estamos viendo en el futuro. Hasta la próxima.